Yo creo que la decisión de la señora fiscal de la Nación, Delia Espinosa, de que no declaremos a los medios, nos mató. Así, literalmente, nos mató. Yo estoy suspendido en el ejercicio de la función fiscal, con lo cual mi derecho a expresarme ha sido recuperado. Desde que ha llegado Delia Espinosa a la jefatura de la Fiscalía de la Nación, nosotros no hemos brindado ninguna entrevista a ningún medio. Nosotros no hemos podido salir a explicar. La doctora Delia Espinosa tiene una investigación por la suspensión arbitraria del fiscal Rafael Vela, que ya se tiene conocimiento que fue producto de un acuerdo con distintos actores políticos y que sin embargo no ha tomado ninguna acción para evitar que el señor Fernández Gerí continúe. A mí me indican de que yo tuviera una situación personal en relación a los acusados del Partido Fuerza Popular, y no es así. Esta suspensión de Fernández Gerí a mi cargo impide que yo pueda sustentar el juicio contra la señora Susana Villarán. Yo estaba solicitando. Pero esto no podíamos salir a explicar. ¿Por qué? Porque la Fiscalía de la Nación estableció un sistema de vocerías que restringió nuestra capacidad de informar. ¿Usted admite que han perdido credibilidad? Porque no teníamos la capacidad de defendernos. ¿Por eso la han perdido? Es que lamentablemente ha venido toda una avalancha. A efectos de cara al público. De desinformación, de denuncias, que lamentablemente nos han generado una situación en la cual obviamente la gente puede desconfiar si estos fiscales están actuando de manera debida o no. Por responsabilidad de la señora Delia Espinosa. La señora Delia Espinosa tiene una investigación de la misma época de Patricia Benavides, con las mismas pruebas que tiene contra Patricia Benavides, y sin embargo ha permitido que siga el señor Fernández Gerí en su puesto para que el señor Fernández Gerí pueda seguir perjudicando a fiscales que son incómodos al poder. Una muestra de ello es el caso de la doctora Marita Barreto. El día de hoy soy yo, y seguramente el día de mañana va a ser el fiscal Rafael Vela, y seguramente otros fiscales a nivel nacional que procuran hacer su labor de manera independiente. Y esta es una situación que tendría que evaluar la señora Delia Espinosa para saber quiénes están con la. La primera parte de la campaña fue que somos traidores a la patria por haber firmado el acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht. Como lamentablemente parece que esa campaña no tenía respuesta en algunos operadores del sistema de justicia porque no había mayor fundamento legal al respecto, se fueron por el tema de que somos corruptos. ¿Y por qué somos corruptos? Porque tenemos patrimonio. Es decir, fiscales de carrera, fiscales que durante muchos años hemos estado en la institución ganando un sueldo, no tenemos una capacidad para tener patrimonio, que me parece que es bastante absurdo, ¿verdad? Bueno, si eso, que es la campaña en la que se han emprendido estos medios contra Marita Barreto, Rafael Vela y yo, genera investigaciones a nivel de la Fiscalía, bueno, que se esclarezca finalmente, como todo fiscal, como toda autoridad, que se investigue, que se analice, que se esclarezca, y en eso estoy. Mire, es que nos va matando a todos los fiscales que hemos tratado de hacer una labor en la institución. Estoy sometido a otra investigación porque el señor Gorriti sacaba artículos de la Operación Lava Jato. No hemos tenido la oportunidad a nivel del Ministerio Público de salir a defender el caso Cócteles. No he visto ningún programa del vocero oficial o de la señora fiscal de la Nación que ellos hayan defendido el caso Cócteles. Que si no lo conocen, lo correcto es que lo hubieran convocado. Salga el fiscal Vela o hubiera salido yo a defender el trabajo de uno. Lo que yo creo que hay una componenda que debe investigar la señora fiscal de la Nación, la doctora Delia Espinosa, toda vez de que es de conocimiento de ella la existencia de un audio en el cual el jefe de dicha autoridad nacional de control, el señor Fernández Gerí, tiene un diálogo con el abogado del Partido Fuerza Popular, en el cual están negociando mi salida del equipo especial, además de otros fiscales. Sobre el tema del audio, que es clave justamente, y lo sacó en su momento la revista Hildebrand en sus 13, a partir de unas declaraciones que usted hizo con una misión que llegó al Perú. Usted reveló que había este audio. ¿Usted está seguro de esto? Es decir, ¿usted ha podido escuchar el audio? ¿Cómo se enteró de que llega este audio a la Fiscalía de la Nación? No es que solamente lo haya escuchado, esto está documentado.
toda vez de que la Fiscalía de la Nación está investigando al señor Fernández Gerí por un delito de corrupción, que es cohecho pasivo específico. Desde que fue suspendido el fiscal Rafael Vela, recordará usted, a inicios del año 2024. Lamentablemente, la señora fiscal de la Nación no ha tomado ninguna medida cautelar para proteger a los fiscales del Ministerio Público del riesgo que significa Fernández Gerí como jefe de dicha autoridad. Entiendo. No tiene la garantía de ser una persona a la cual se le debería imputar un delito y, por lo tanto, dentro de esa garantía, no decir la verdad. Pero lo que nos debe llamar un poco a la reflexión es qué acciones está tomando la señora Delia Espinosa. Existe un audio. Existe un audio, el cual la persona que usted hace referencia se ha presentado a distintas oficinas del Ministerio Público. Una de ellas a la oficina de la cual soy fiscal titular. Del equipo especial Lavallato. Toda vez de que la persona que usted refiere es testigo en el juicio del caso Cócteles. Sin embargo, como usted espero que me pueda entender, nosotros no investigamos al señor Fernández Gerí, porque él tiene una condición de alto funcionario. Quien investiga es la señora Delia Espinosa. La señora Delia Espinosa es la funcionaria competente para haber recibido en su oportunidad el referido audio. Pero el equipo de autoridades se han hipotecado a esta que usted denomina organización criminal Fuerza Popular. Bueno, de hallarse la evidencia de este audio, que seguramente debe estar en este momento en alguna oficina de la Fiscalía, seguramente debidamente cautelado para que se hagan los análisis correspondientes, se podrá determinar que la actuación de Fernández Gerí respondió a intereses ajenos a lo que es la función pública. E inmediatamente lo que debería hacer la señora fiscal de la Nación es solicitar o su detención de Fernández Gerí o alguna medida que evite que pueda generar este perjuicio a los fiscales que están investigando graves casos. ¿Usted cree entonces que el fiscal José Fernández Gerí debería ser también detenido? Bueno, el señor Fernández Gerí estamos viendo que está actuando en violación a sus deberes funcionales, instrumentalizando una institución, toda vez de que no solamente es el caso en el cual me veo afectado, está el caso de la fiscal Marita Barreto y está el caso del fiscal Rafael Vela, que parece que lo hemos olvidado, en que de un día al otro lo suspendieron de su labor. A ver, es bastante. Yo estoy suspendido en el ejercicio de la función fiscal, con lo cual mi derecho a expresarme ha sido recuperado y que hay una persona, un testigo que quiere entregar una evidencia respecto a una autoridad, que es una evidencia de corrupción, y esa fiscalía o ese fiscal lo rechazan o se resisten o rehúsan a recibirlo, me queda claro de que hay una actuación que no ha sido la más adecuada, una actuación ilegal. Esperemos que no sea delictiva, pero esperemos el esclarecimiento debido. ¿Y por qué la fiscal de la Nación o el fiscal Paucar, Marcial Paucar, no quisieran, digamos, ni siquiera recibir esos audios de Carolyn López? ¿Cuál sería la razón? Bueno, el aspecto de la intención o el por qué han procedido, entiendo que eso debe ser materia de la investigación. El hecho objetivo está de que se procuró entregar este audio. Entiendo que están los registros de ingreso a las distintas oficinas con quienes se han entrevistado, y eso es lo que debe ser materia de la investigación a cargo del fiscal supremo provisional Tim Archie. Ahora, porque llama la atención de que efectivamente se habla ya desde algunos meses de este famoso audio entre Fernández Gerí y Cristian Salas. Incluso hay una transcripción que publicó el diario La República de lo que habrían sido las conversaciones. Pero desde un punto de vista netamente periodístico, le digo, llama la atención que hasta el momento el audio no se haya filtrado y que ahora que le pregunto directamente, usted me diga que tampoco ha escuchado el audio, sino que tiene el conocimiento de la información que ha contado Carolyn López. Como le indico, no soy el fiscal competente para la recepción del audio porque involucra a un alto funcionario. Si es que ese audio al día de hoy fue entregado en una determinada oficina de la Fiscalía, entendemos que se deben estar tomando las medidas necesarias para protegerlo, para poder obtener esa información y que más adelante no sea cuestionada respecto a cuál ha sido la custodia que ha recibido este audio. Pero con esto permítame concluir. Pero queda claro
que es una evidencia que demuestra que la actuación del jefe de la Autoridad Nacional de Control no es debida. Ahora, señor Marilú, vivimos en una crisis constante. Hemos tenido que soportar periodos en los cuales no hemos podido realizar nuestra labor de manera debida, con Pedro Chávarri, con Patricia Benavides, ahora la censura de la gestión de Delia Espinosa, la actuación de Fernández Gerí, que no nos han permitido llevar una labor debida. A mí me indican de que yo tuviera una situación personal en relación a los acusados del Partido Fuerza Popular, y no es así. Esta suspensión de Fernández Gerí a mi cargo impide que yo pueda sustentar el juicio contra la señora Susana Villarán. Yo estaba solicitando decisión. Las prisiones preventivas que nosotros hemos solicitado en el número de personas que han sido investigadas ha sido mínimo. Y cuando ha habido prisiones preventivas, las personas afectadas han podido ejercer sus recursos impugnatorios y en algunos casos se han revocado. Por lo tanto, ese mote que se generó de que hubo un exceso de las prisiones preventivas es también relativo dependiendo de dónde viene. Segundo, teníamos la necesidad de expresarnos, es decir, en un ambiente hostil que se vive en el Ministerio Público con titulares de entidad que lo que están buscando es obstruir nuestra labor. Creo que este espacio que usted me brinda era oportuno para poder informar a la colectividad de los problemas que teníamos. En este momento yo vuelvo a un set de televisión después de muchos meses a decir: esto está ocurriendo en la Fiscalía. Hay presión sobre los fiscales. Dos preguntas. No hemos tenido la oportunidad a nivel del Ministerio Público de salir a defender el caso Cocteles. No he visto ningún programa del vocero oficial o de la señora fiscal de la Nación que ellos hayan defendido el caso Cocteles. Que si no lo conocen, lo correcto es que lo hubieran convocado. Salga el fiscal Vela o hubiera salido yo a defender el trabajo de uno. Yo no puedo hacer esa afirmación que lo he escuchado, porque seguramente van a tratar de cuestionar la legitimidad y legalidad de ese audio. Ese audio está en alguna oficina del Ministerio Público, entendemos que está debidamente custodiado para las acciones correspondientes. Lo que yo tengo conocimiento es lo que una persona se presentó en mi oficina para indicarnos de que procuró entregar el audio en el despacho de la fiscal de la Nación el año pasado. ¿Llegó a hablar con ella? Yo no llegué a hablar con ella, sino los fiscales de mi oficina. Las personas que llevaban el audio, ¿llegaron a hablar con la fiscal de la Nación según esta versión? Según esta versión, se entrevistó en el despacho de la fiscal de la Nación y identificó al señor fiscal adjunto supremo provisional Marcial Paucar como la persona que se rehusó a recibir el audio. O sea, en esta reunión habrían estado la fiscal de la Nación, tu adjunto, el fiscal Marcial Paucar. El momento exacto en donde hay el rehusamiento a recibir el audio es por parte del señor fiscal adjunto supremo Marcial Paucar. Si como consecuencia de la denuncia que yo le he interpuesto a este fiscal se logra tener elementos de que la señora fiscal de la Nación participó en esa reunión, pues eso se va a demostrar no solamente por el testimonio de quienes se han reunido en el despacho de la Fiscalía de la Nación, sino también por los registros y las cámaras que seguramente hay en el piso de la Fiscal de la Nación. Pero ¿Cuándo se habría producido? Eso fue el año pasado, en la segunda semana de diciembre. Usted me dice, ¿qué es lo que yo tengo conocimiento? Lo que yo tengo conocimiento es que una persona que es testigo en el juicio del caso Cocteles, que es la señora Karelyn López, se presentó precisamente para comunicarnos estas incidencias. Directamente a mí no, sino a las fiscales adjuntas de mi oficina, quienes redactaron un documento de lo que la señora testigo del caso Cocteles nos había manifestado. Nosotros inmediatamente procuramos dictar medidas de protección a la referida persona y al tomar conocimiento de esto, informamos a la coordinación del equipo especial. ¿Y ese audio no se quedó entonces en la Suprema? Tengo conocimiento de que no se recibió, hubo un rehusamiento inadecuado por parte de este fiscal Marcial Paucar
teniendo pleno conocimiento que la fiscal de la Nación, estaba investigando al señor Fernández Gerí. Es decir, que hay una investigación. ¿Qué hubiera pasado si se recibía ese audio? Por responsabilidad de la señora Delia Espinosa. La señora Delia Espinosa tiene una investigación de la misma época de Patricia Benavides, con las mismas pruebas que tiene contra Patricia Benavides, y sin embargo ha permitido que siga el señor Fernández Gerí en su puesto, para que el señor Fernández Gerí pueda seguir perjudicando a fiscales que son incómodos al poder. Una muestra de ello es el caso de la doctora Marita Barreto. El día de hoy soy yo, y seguramente el día de mañana va a ser el fiscal Rafael Vela, y seguramente otros fiscales a nivel nacional que procuran hacer su labor de manera independiente. Y esta es una situación que tendría que evaluar la señora Delia Espinosa para saber quiénes están conformando esta Autoridad Nacional de Control. Pero volviendo al tema, usted está responsabilizando a la fiscal de la Nación porque el señor Fernández Gerí sigue en su puesto, sigue tomando decisiones, sigue suspendiendo fiscales. Mire usted, a quien le corresponde cautelar de que el investigado no siga con una conducta similar a los hechos que fueron materia de la denuncia o de la investigación que se conoce en el propio despacho de la Fiscalía de la Nación, es a la doctora Delia Espinosa. La doctora Delia Espinosa tiene una investigación por la suspensión arbitraria del fiscal Rafael Vela, que ya se tiene conocimiento que fue producto de un acuerdo con distintos actores políticos, y que sin embargo no ha tomado ninguna acción para evitar que el señor Fernández Gerí continúe. Exhortar a la señora fiscal de la Nación que no interfiera con la acción del EFICOP. Ya hizo bastante actos de interferencia al haber desmantelado a un equipo importante de la Fiscalía que investigaba la corrupción en el poder, y que se pueda cautelar que dichos fiscales puedan hacer su labor. Y una vez de que tenga el resultado, y si este resultado involucra a Fernández Gerí, como así parece ser, que tome las acciones debidas. Supongamos que se confirme esta información a nivel de Fiscalía. ¿Qué corresponde? ¿Que esto sea elevado como informe a la fiscal de la Nación? Esperemos de que así ocurra, y la señora fiscal de la Nación, así como tuvo la firmeza de solicitar medidas de apartamiento o suspensión de Patricia Benavides, tenga esa misma firmeza contra el señor Fernández Gerí. Mire, son críticas que en una mayoría de veces siempre la repiten los abogados que han litigado con nosotros. Pero no solamente abogados que son parte del proceso que litigan contra usted. Hay abogados sobre los cuya decencia nadie dudaría, y que lo han hecho, digamos, en el sentido de darle precisamente operatividad. No, y lo entiendo, y es bienvenida la crítica de aquella persona que actúa de manera independiente y objetiva, pero también usted, permítame que pueda entender nuestra posición. Desde que ha llegado Delia Espinosa a la jefatura de la Fiscalía de la Nación, nosotros no hemos brindado ninguna entrevista a ningún medio, nosotros no hemos podido salir a explicar. ¿Pero qué tiene que ver las entrevistas con la cantidad de testigos que tiene usted? Es que si usted me lo permite, hubiéramos salido a explicar de que se estaba llevando por día el examen de 7, 8, hasta 10 testigos por día en una sesión de juicio oral a la semana, a pesar de que la Fiscalía le había solicitado al Poder Judicial sean al menos 3 sesiones a la semana. Es decir, nosotros hubiésemos podido informar a la colectividad, a la sociedad en general, que estábamos haciendo todo el esfuerzo para que toda la prueba que había sido admitida se pueda actuar en el menor plazo. E incluso hubiésemos podido informar que si ya hubiera la necesidad de prescindir la declaración de testigos, porque ya hay hechos que ya han sido adecuadamente informados, ya no era necesario que determinados testigos se presentaran en juicio. Es fácil, seguramente usted va a decir que es fácil hablar ahora, pero es válido también preguntarle, ¿y por qué no se dio cuenta de eso antes? No, nosotros obviamente tenemos yo tenía una estrategia de trabajo ante un caso que es contra criminalidad organizada, no descuidarme en ninguno de los aspectos y no prescindir de prueba que me puede ser valiosa o importante para el desarrollo del juzgamiento. Y el desarrollo del juzgamiento pues marca
otra sintonía de lo que es el proceso. Y durante julio hasta enero se han presentado los testigos y los testigos han estado declarando de que eran falsos aportantes. Por lo tanto, el aspecto probatorio de los falsos aportantes ya estaba acreditado, ya estaba aprobado. Y era probable que la intensidad del interrogatorio para cada testigo se redujera probablemente en 15 minutos. A preguntas más puntuales, más concretas. Puntuales. Pero esto no podíamos salir a explicar. ¿Por qué? Porque la Fiscalía de la Nación estableció un sistema de vocerías que restringió nuestra capacidad de informar. Esto nos lleva precisamente a la crítica que usted ha hecho ayer, ¿no? sobre esta decisión. ¿Qué tanto o sea, puede seguramente afectarlos desde el punto de vista de que no pueden dar su versión ante la sociedad los ve pasivos ante tanta noticia, tanto ataque, y entonces ustedes no salen y se quedan callados? Pero en términos de la investigación, ¿eso afecta? Mire, afecta en el aspecto de la legitimidad. Yo creo que la decisión de la señora fiscal de la Nación, Delia Espinosa, de que no declaremos a los medios, nos mató. Así, literalmente, nos mató. Porque esa confianza que tienen los testigos en sus autoridades, en los fiscales, lamentablemente se perdió. Nosotros, para el juicio oral del caso Cócteles... ¿Los mató en términos de credibilidad? De credibilidad, claro. Porque teníamos... ¿Usted admite que han perdido credibilidad? Porque no teníamos la capacidad de defendernos. ¿Por eso la han perdido? Es que lamentablemente ha venido toda una avalancha... A efectos de cara al público, de desinformación, de denuncias, que lamentablemente nos han generado una situación en la cual obviamente la gente puede desconfiar si estos fiscales están actuando de manera debida o no. Claro, si no salimos a contrarrestar, por ejemplo, que un medio que se dedica solamente a insultarnos y a calumniarnos, bueno, La Razón, Expreso, Willax, bueno, el conglomerado de la desinformación, Willax, Expreso, La Razón y algunas redes sociales. Han sido muy activos publicando... Contra Marita Barreto, contra Rafael Vela y contra mí. ¿Pero eso es falso? Absolutamente falso. Hay mucha información que es falsa, pero que lamentablemente es utilizada por determinados fiscales para abrir investigaciones y que lamentablemente la señora fiscal de la Nación en una entrevista pública en un medio como RPP no pudo deslindar lo que son medios que informan y los medios que desinforman. La primera parte de la campaña fue que somos traidores a la patria por haber firmado el acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht. Okay. Como lamentablemente parece que esa campaña no tenía respuesta en algunos operadores del sistema de justicia porque no había mayor fundamento legal al respecto, se fueron por el tema de que somos corruptos. ¿Y por qué somos corruptos? Porque tenemos patrimonio. Es decir, fiscales de carrera, fiscales que durante muchos años hemos estado en la institución ganando un sueldo, no tenemos una capacidad para tener patrimonio, que me parece que es bastante absurdo, ¿verdad? Bueno, y eso que es la campaña en la que se han emprendido estos medios contra Marita Barreto, Rafael Vela y yo, genera investigaciones a nivel de la Fiscalía, bueno, que se esclarezca finalmente como todo fiscal, como toda autoridad, que se investigue, que se analice, que se esclarezca, y en eso estoy. Pero que el resultado de esa investigación determina que no tengo desbalance, porque mis ingresos siempre son mayores a mis egresos y que la fiscal de la Nación no pueda hacer esa comparación y que lamentablemente se siga llevando por la presión mediática de estos medios, pues lo que genera es que uno se va perjudicando en su actuación. Estoy sometido a una investigación por enriquecimiento ilícito. Sí. Como consecuencia de la denuncia de una militante aprista desde diciembre del año 2023 hasta la fecha. Le he presentado al fiscal del caso y a la fiscal de la Nación toda la documentación que acredita que los supuestos gastos no justificados están justificados. Hasta el día de hoy
lamentablemente no se realiza el análisis correspondiente a pesar de que no hay desbalance patrimonial. Esto lo presenté al despacho de la fiscal de la Nación y luego de que la señora fiscal de la Nación públicamente me expusiera ante la sociedad de que estoy sometido a una investigación por enriquecimiento ilícito, en esas dos entrevistas, en Frecuencia Latina y en RPP, manifestó que era una investigación simplemente para acreditar la documentación que he presentado. Es por eso que el fiscal que conduce el caso no ha solicitado ninguna medida y ha continuado la investigación y esperemos que esta pueda concluir prontamente. Mire, es que nos va matando a todos los fiscales que hemos tratado de hacer una labor en la institución. Queda claro que la doctora Marita Barreto, con las críticas que pueda haber a su labor, realizó la función que le correspondía como coordinadora del EFICOP. Lamentablemente recoge la denuncia de estos medios, de Willax, e inmediatamente la suspenden del cargo. También es el caso del fiscal Rafael Vela, que se le monta todo un operativo para hacer un reportaje, para afectarlo en su intimidad, y también está a peligro que le puedan abrir una investigación y también que lo puedan suspender. Y es lo mismo que ocurre en mi caso. Todos los días Willax me dedica su parrilla informativa para informar sobre mí, sobre la labor. Y yo pregunto, para este medio o para el público al que este medio se dirige, soy tan importante que analizan cualquier situación mía y que terminan descontextualizando o brindando una información falsa en relación. Pero usted es fiscal, es funcionario público. Sí. Y no me resisto a que pueda ser investigado, que pueda ser denunciado. Incluso a Willax, cuando han ido a abordarme a mi vivienda, yo le he dado las respuestas que he considerado que son las pertinentes. Pero claro, si enfocan mi casa, me pone nuevamente en peligro de estos grupos vandálicos como la Pestilencia, los Combatientes, que si bien ya dejaron de ir a mi casa, me imagino que luego de que muestran la fachada nuevamente volverán a activarse con esta clase de agresiones. Pero a lo que voy, no me resisto, pero nuevamente estoy sometido a una investigación desde diciembre del año 2023. Estoy sometido a otra investigación por ejercer mi defensa. No sé si me logro entender. No, estoy sometido a otra investigación porque el señor Gorriti sacaba artículos de la Operación Lava Jato.